Correcto, por instrucciones del presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, he presentado hoy ante la Corte de Constitucionalidad una opinión consultiva respecto a la honorabilidad de la fiscal general María Consuelo Porras Argueta. Para el gobierno de Guatemala, la fiscal general no está comprometida en la lucha contra la corrupción y consintió un intento de ruptura del orden constitucional y del régimen político electoral de Guatemala. La fiscal general ha avalado la corrupción ignorando hechos graves como los de la vacuna Sputnik. Permitió que sus fiscales vulneraran las urnas, manosearan los votos de los ciudadanos y se atrevieron a proponer la repetición de las elecciones. Por ser considerada una actora corrupta y antidemocrática por más de 29 países que le han vedado el ingreso, acudimos ante esta Corte a presentar la correspondiente opinión consultiva para cuestionar si Consuelo Porras cumple el requisito de honorabilidad que ordenan los artículos 207 y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a través de las siguientes preguntas que leeré. La Constitución Política de la República de Guatemala, como requisito para ejercer el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público, considera la honorabilidad como un centro fundamental para el ejercicio del mismo. Por ende, la primera pregunta es: ¿debe el requisito de reconocida honorabilidad ser cumplida únicamente al momento de optar al cargo público o debe de mantener su vigencia durante el ejercicio de la función pública? ¿Puede constituir causa justificada para la revocatoria del nombramiento de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público la pérdida del requisito constitucional de honorabilidad exigido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala? De conformidad con los principios de objetividad, igualdad, legalidad e independencia que rige su actuar, cuando es presentada una denuncia o una querella en contra del fiscal general y jefe del Ministerio Público, ¿debe el fiscal general y jefe del Ministerio Público ejercer por sí mismo la acción penal pública o puede ser suspendido del ejercicio de su cargo? Cuando es presentada una denuncia o una querella en contra del fiscal general y jefe del Ministerio Público, ¿cuáles medidas debe realizar el fiscal general y jefe del Ministerio Público para garantizar la independencia y la autonomía de la acción penal pública realizada por el personal a cargo de la investigación penal del Ministerio Público? Y de conformidad con los artículos 60 y 65 ter de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿cómo debe de garantizar el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público la objetividad en la investigación para las faltas administrativas promovidas en su contra? Con esta acción queremos dejar claro que el gobierno continúa haciendo uso de los mecanismos legales y políticos adecuados para la sustitución de la fiscal general, siendo necesario que el Ministerio Público esté comprometido en la lucha en contra de la corrupción, como lo demanda el pueblo de Guatemala. Secretario, ¿es decir que con esta opinión positiva el presidente busca entonces la institución de la fiscal general? Buscamos una ruta que nos libere el paso para que el presidente de la República, al establecer las causales, pueda removerla del cargo. Secretario, ¿las instrucciones del presidente fueron por escrito o fueron verbales? La opinión consultiva se realiza por escrito. Sí, no, pero la instrucción que le dio de interponer la consulta, ¿se la hizo por escrito o fue verbal? Fue de una reunión que hemos sostenido con el presidente de la República de Guatemala. ¿Cuándo van a interponer la denuncia en contra de la exministra del Ambiente? Tenemos que tomar en cuenta que se están tomando las acciones necesarias por los órganos encargados de la investigación en el ámbito penal. Pero con esta opinión positiva del secretario, No respondió mi pregunta, secretario. Disculpe, ¿me podría repetir? Es que me... Si el plazo que tiene la CC o si existe un plazo para que puedan responder sobre esta opinión. Sí, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad establece que debe ser resuelto en un lapso de 60 días. Y con la CC, Secretario, no respondió mi pregunta. definir si la fiscal general puede continuar o no en el cargo o cómo sería el procedimiento.
El procedimiento a seguir es que la Corte de Constitucionalidad conteste las preguntas que hemos realizado y con eso nos aclare cuál es el panorama para poder tomar las acciones en contra de ella. Secretario, con ¿Cuánto anterioridad tiempo se había tiene interpuesto la una CC denuncia para contra la responder fiscal. a esto? ¿Tienen ustedes ya alguna idea de qué avance, si ha tenido algún avance esa denuncia o qué sucedió con la misma? Sobre la solicitud de antejuicio tenemos entendido que todavía la Corte Suprema de Justicia no la ha colocado en agenda. Pero ya fue notificada, o sea, ya el juzgado correspondiente la elevó a la corte o todavía sigue entrampada en esa parte. Ya se elevó a la Corte Suprema de Justicia, correcto. Secretario, en torno a la elección de gobernadores, ¿cuándo se va a conocer el procedimiento? Sabemos que ya se entregaron las ternas y algunos no cumplieron incluso. ¿Se va a accionar legalmente desde la Secretaría? En esos casos hay un análisis con respecto a los gobernadores departamentales y pronto el presidente de la República estará dando a conocer quiénes son los gobernadores que se designarán y qué haremos en los casos donde no se designe gobernador. Autoridades indígenas van a interponer hoy una denuncia por supuesta corrupción en el proceso de elección de gobernadores. ¿Ustedes cómo podrían, no sé, pueden elegir entonces a gobernadores tomando en cuenta que habían dicho que todo el proceso iba a ser transparente? Ese es parte del análisis que estamos realizando. Donde no nos enviaron ternas o donde no se cumplieron con los requisitos de ley, estaremos solicitando nuevamente ternas. Porque solo le contestan los medios aliados, secretario. Secretario, pero el procedimiento pues se ha alargado bastante. ¿Se va a regresar ternas que no fueron remitidas? Es posible que sí, es un análisis que hay un equipo que está realizando en estos momentos. ¿No sería una situación de, bueno, no nos gusta la terna que nos están enviando, la rechazamos otra vez, o sea, no se está alargando más cuando el presidente debe elegir de las ternas que envían los productores? Nosotros lo que estamos haciendo es revisar que cumplan con los requisitos de ley y principalmente las características de capacidad, idoneidad y honradez. ¿Cuándo se podría tener ya una respuesta de parte del presidente para la elección de gobernadores? Posiblemente en el transcurso de esta semana. Para finalizar, secretario, solo ustedes consideran que sí existe como la voluntad política de parte de la CC para que puedan responder a esta opinión. Sí, la Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal en materia constitucional, por lo tanto está obligado a resolver conforme a los criterios de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que esperamos una respuesta favorable. Teniendo en cuenta que las resoluciones de la CC pues han sido un tanto cuestionables, digamos, ¿creen que sí exista esta? Esperamos que la Corte cumpla con la Constitución Política. Secretario, solo con la pregunta que hacía el otro pero si no se va a poner ninguna denuncia por el uso inadecuado de vehículos, tomando en cuenta que la exministra ella pues, reconocía que hubo un uso inapropiado en las redes sociales. En este caso se estará analizando, aunque hay un ente encargado de la persecución penal en Guatemala. ¿Qué hizo cambiar la opinión del presidente? Porque él hasta el viernes no había puesto ninguna sanción administrativa. El análisis del caso. Muchas El gracias. análisis del Vamos. caso.